esta meditación. Recuerde que todo está relacionado con Juan 14:6. El título es: todo aquel que vive y cree en Jesús no morirá eternamente. Y la pregunta es, ¿creemos esto, hermanos? Que todo aquel que vive y cree en Jesús no morirá eternamente. ¿Lo creemos? Porque esas palabras, hermano, no salen solamente del pensamiento mío, sino que se encuentran en el Evangelio de Juan, capítulo 11. Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 20 al versículo 26. Juan, capítulo 11, verso 20 al 26. Dice la palabra de Dios: entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Hermanos, aquí tenemos nosotros la pregunta de Jesús. No solo para Marta o para María, sino para cada uno de nosotros. ¿Creemos nosotros en la vida eterna? ¿O las filosofías que se han difundido tanto en la humanidad han logrado transformar o cambiar nuestras convicciones? Porque si usted se pone a ver las diferentes creencias, por ejemplo, en la India se cree en la transmigración de las almas. O sea, ellos creen que hay vida después de esta vida, pero creen que hay una transmigración de almas, es decir, que el alma de una persona nuevamente vuelve a vivir, pero no necesariamente en un ser humano, sino en una vaca, en un ratón, en un caballo. Ellos creen en la vida después de la vida. Hermanos, ¿creemos nosotros que hay una vida eterna? ¿Creemos nosotros que realmente esta vida no lo es todo? Porque aquí tenemos nosotros una historia de la vida real. Esto que está aquí en el Evangelio de Juan, hermano, no es una historia metafórica, ni tampoco es un cuento. No es un mito, es una realidad. Aquí nos encontramos con un hombre que murió literalmente. Y lo curioso es que Jesús lo pudo haber sanado. Bueno, les voy a adelantar algo, si Dios lo permite, de otra meditación. Jesús lo pudo haber sanado, pero no lo hizo. Esperó a que el hombre muriera. Y cuando Jesús ya va, el hombre lleva 4 días muerto y enterrado. ¿Usted sabe por qué cuando se muere una persona procuran enterrarla máximo en 2 días o 3 días? Porque el cuerpo comienza un estado de descomposición. Bueno, este hombre llevaba 4 días. No había duda de que este hombre realmente estaba muerto, y una de las evidencias de que estaba muerto es lo que le dice esta mujer a Jesús cuando Jesús dice: quiten la piedra. ¿Sabe cuál fue la respuesta de la mujer? Señor, ya hiede, es decir, ya se está descomponiendo y su olor ya se puede sentir. Porque cuando ellos se enterraban, los enterraban en sepulcros que abrían en las rocas y les colocaban una roca encima para tapar, pero quedaban orificios por donde podían salir los olores, incluso podían salir animales que manifestaban el estado de descomposición del cadáver que había adentro. Esta situación era real, tanto que ni siquiera los mismos enemigos de Jesús lo pudieron negar. Es fácil que un amigo
Bueno, los que uno dice que son amigos, difunda una historia a favor tuyo, ¿sí o no? Es fácil que una persona llegada a nosotros difunda una historia y es por eso que se han difundido tantas historias de personas que no son del todo real, pero que entre personas conocidas se han difundido y las demás personas que las escuchan dicen, pues si lo dicen 2, 3, 4, 5, eso tiene que ser verdad. Pero para que los mismos enemigos de Jesús tuviesen que reconocer de que lo que había pasado aquí era realmente un milagro, hermanos, es porque ellos podían testificar de que este hombre estuvo muerto 4 días y resucitó. Pero lo curioso de esto, hermanos, es que en vez de creer, que es lo que uno esperaría, ¿sí o no? O usted qué haría si usted se enterara que un familiar suyo murió y después de 4 días alguien llegó a su casa y con unas 2 palabras le dijo, levántate, ponte de pie. Y la persona se levantó y se puso de pie después de 4 días de estar en estado de descomposición. ¿Usted creería que esa persona tiene poder o no? Yo lo creería. Bueno, aquí tiene que haber algo. ¿De dónde? No sabemos, pero aquí tiene que haber algo. Bueno, en vez de creer, las personas o una de las personas que estuvieron viendo este milagro, mire lo que estaban dispuestos a hacer. Ahí mismo en el Evangelio de Juan, pero en el capítulo 12, nos adelantamos un capítulo, versículo 9 al 11, dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí. Están hablando de Jesús. Y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Escuche el 10 y el 11. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Curioso, hermano, la reacción del ser humano. Ellos acaban de ver un milagro, acaban de ver a un hombre que estuvo muerto 4 días y en vez de creer, ¿sabe qué quieren hacer? Matar al que fue resucitado y matar al que lo resucitó. Hermanos, ese es el corazón del hombre. Y es por eso que a veces uno cree que el problema está en quien predica el evangelio. El problema está en el corazón de la persona que lo está escuchando. Y Jesús lo comparó cuando habló de que el corazón es como una tierra. Una tierra donde si está llena de pedregales, la palabra va a crecer y esas son las personas que comienzan su vida cristiana y usted los ve firmes, fervientes los primeros días, los primeros meses, pero comienzan a marchitarse porque son de corta duración. Pero Jesús también dijo que habían otros que eran tierra fértil, donde la palabra crece, es fuerte, donde las aves no vienen y la quitan. Aquí están viendo un milagro estas personas y no creen en Jesús. Por eso en la parábola o en la historia más bien de Lucas 16, cuando el hombre, el rico, le dice a Abraham, Padre Abraham, envía a alguien de entre los muertos a que le predique a mi familia para que no vengan a este lugar. ¿Qué le dijo Abraham? Aunque vaya uno de los muertos, no creerán. Hermanos, tenemos nosotros que lidiar con esta realidad, que hay personas que tienen el corazón endurecido, que aunque vean a una persona que está siendo transformada por el poder de Dios, no van a creer, no van a creer. Y por eso la pregunta de Jesús es llamativa. ¿Crees esto? Porque Jesús no había hecho todavía el milagro. Jesús quería que ella depositara su fe no en el milagro, sino en las palabras de Jesús. La persona que quiere ver milagros para creer, no es verdad que va a creer en la palabra. Ella va a creer en los milagros. Y por eso va a estar en cualquier iglesia donde se manifiesten supuestamente poderes milagrosos. Porque la palabra para esa persona no es suficiente. Es sobre esa pregunta, hermanos. ¿Crees esto? Que hoy vamos a basar nuestra meditación. Ahora, ¿por qué la pregunta de Jesús a esta mujer?
¿Por qué Jesús le pregunta a ella? Bueno, porque ella creía en la resurrección. Si usted se devuelve al Evangelio de Juan, capítulo 11, devuélvase un momentico al capítulo 11, versículo 23 y 24. Miren lo que la mujer dice. Marta le dijo, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Ella creía en la resurrección de los muertos. Ella no tenía dudas de que había una resurrección. Ella no tenía dudas de que un día los justos, como dice Daniel, brillarán como el sol. Ella no tenía dudas de eso. Lo que ella no creía era que Jesús tuviese el poder de resucitarlo ahora. Eso era lo que ella no creía. Y por eso es que Jesús le dice, ¿crees esto? Ahora, hermanos, recuerde que nosotros estamos hablando de que nosotros hemos sido resucitados espiritualmente. Y al igual que Marta, es posible que algunos de nosotros todavía no estemos convencidos de que Jesús realmente nos ha resucitado. Y la pregunta entonces vale para nosotros, ¿crees esto? ¿Y por qué lo digo, hermanos? Si usted recuerda en la resurrección de Lázaro, todavía no vamos a avanzar, dice que Lázaro salió como atado, ¿sí o no? Las manos y los pies. ¿Por qué? Porque era la forma de sepultar en esa época. No era como hoy en día que le ponen su traje, esa ropa que nunca le colocaron. Incluso hay muertos que les ponen ropa nueva, se compra ropa nueva. Y uno dice, bueno, pues tienen que tener sus razones porque la ropa nueva le sirve más a una persona viva, ¿no? Pero bueno, lo hacen. Pero en esa época no, en esa época lo envolvían en telas, incluso la cara, todo lo envolvían. Ese hombre estaba en ese sepulcro así atado y vendado los ojos. Bueno, hay muchos creyentes que han sido resucitados y siguen atados al pecado, amarrados al pecado, y sus ojos siguen vendados. Ellos pueden ver cualquier cantidad de cosas. Es posible que vean más que usted y que yo. Yo hablaba con mi esposa y le decía, estoy perdiendo la vista a larga distancia. Gracias a Dios, a corta distancia no. Puedo leer todavía la palabra sin lentes, pero a larga distancia veo borroso. Bueno, hay algunos creyentes que parece que no han tenido esa experiencia de que cuando fueron resucitados, sus ojos también, hermanos, fueron iluminados. Seguimos viviendo, hermanos, y viendo el pecado, no como Dios lo ve. Lo seguimos viendo como lo veíamos antes. Hay creyentes que no parece que estuvieran disfrutando de vida nueva. ¿Qué produce, hermanos, en un ser humano, en alguien que está vivo, que se le muera un ser cercano? ¿Qué produce en nosotros? Sinceramente. Tristeza, ¿sí o no? Llanto, dolor. Se siente esa ausencia, ¿sí o no? Bueno, hermano, ¿no le parece curioso que hayan cristianos que digan que tienen vida nueva y es lo mismo que le están produciendo a su familia? Tristeza, dolor, llanto. Bueno, ¿no le parece paradójico? ¿Qué siente una madre cuando recibe a su bebé recién nacido? Madres, ¿qué sintieron ustedes? Padres, ¿qué sentimos nosotros? Alegría. Una vida nueva ha llegado. Pero ¿no le parece raro que hayan creyentes que en vez de producir alegría en sus familias produzcan tristeza? ¿Produzcan llanto? Porque no estamos viviendo como resucitados. Y vuelve la pregunta, ¿creemos o no creemos en la resurrección? ¿Sí creemos? Hermanos, Dios quiere que nosotros estemos realmente convencidos de que hemos pasado de muerte a vida.
Dios quiere que estemos convencidos, pero no convencernos intelectualmente o subjetivamente, sino objetivamente. Y me refiero a que hayan evidencias de que hemos pasado de muerte a vida. El propósito de Dios al resucitarnos no es que nosotros vayamos por la vida expidiendo un olor a muerto. Porque usted se imagina donde hubiesen quitado la piedra un día antes que llegara Jesús y hubiesen sacado a Lázaro, bueno, saquémoslo para que cuando venga Jesús lo resucite. ¿A qué hubiese estado oliendo Lázaro? Después de 3 días, en un sepulcro, en el Medio Oriente, donde la temperatura está entre los 30 a 40 grados. Y hay épocas donde sube a los 45, 50 grados. Eso acelera el estado de descomposición. ¿A qué hubiese olido Lázaro? Bueno, a lo que huelen todos los muertos. Usted no ha visto que a veces se muere un animalito, un ratoncito, una rata en la casa, y después de 4 días usted no aguanta el olor. Usted tiene que buscarlo, porque usted no aguanta vivir con ese olor. Bueno, mire lo que dice segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 10 y 11. ¿A qué debe oler un cristiano? Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 10 y versículo 11. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida se manifieste en nuestra carne mortal. ¿Qué es lo que Dios quiere que en nosotros se manifieste, hermanos? La vida de Cristo, no la muerte del pecado. ¿A qué huele un niño recién nacido? ¿A qué huele? Él tiene un olor diferente. Ellos van creciendo y el olor cambia. ¿Sí o no? Hay hijos que hay que mandarlos a bañar 3, 4 veces al día. ¿El olor les cambió? Bueno, a nosotros nos ha cambiado también, ¿sí o no? Por eso se inventó Balance, Yodora, Rexona, Ace. Pero hermanos, ¿a qué huele un niño recién nacido? Tiene un olor agradable, tiene un olor diferente. Él trae el olor de una vida nueva, el olor de una vida nueva. Hermanos, eso es lo que tiene que producir el cristiano. El olor de la nueva vida en Cristo. ¿A qué olemos nosotros en el mundo? Porque echarnos loción puede mejorar nuestro paso por la vida y hay propagandas que dicen eso. Mejora tu paso por la vida con una buena loción. Pero como decía en una reunión de parejas, de nada sirve una buena loción cuando el carácter de un hombre está podrido. De nada sirve. Y por eso es que en Eclesiastés dice, mejor es el buen nombre que el buen ungüento. El buen nombre se refiere al carácter de la persona que es conocido. En esa época el problema de los olores era bastante difícil. No habían desodorantes como hoy en día. Para querer ocultarlos se echaban ungüentos, que eran costosos, bien costosos. Por eso el perfume de nardo puro que echó esta mujer a los pies de Jesús para enjugar sus pies con sus lágrimas y sus cabellos era costoso. Dice 300 denarios. Estamos hablando de 300 días de salario de un trabajador. Lo que se ganaba en un año costaba una loción. Hermanos, ¿a qué olemos nosotros en la sociedad? Con los que nos conocen. ¿Sienten un olor agradable cuando se acercan a nosotros? ¿No ha visto que cuando usted siente un buen olor, a usted le da gusto quedarse allí? ¿Sí o no? A usted le agrada y se queda allí. Pero ¿qué pasa cuando hay un olor que no es agradable? Usted busca terminar la visita rápido. Bueno, yo pasaba solamente a saludar. Hasta luego. ¿Sí o no? ¿No le parece curioso que hayan personas que no quieran estar cerca de un cristiano? ¿No nos llama la atención eso? Que no seamos gratos a las personas.
que no quieran pasar tiempo con nosotros. ¿A qué estamos oliendo? ¿Al olor de una nueva vida en Cristo? ¿Estamos llevando por todas partes la vida de Cristo? ¿Qué estamos llevando, hermanos, en este mundo? Ahora, todo esto tenemos que contextualizarlo con Efesios capítulo 4, versículo 17, que fue el pasaje que iniciamos. Efesios capítulo 4, versículo 17, el domingo pasado. ¿Cuál era la situación de los hermanos en Éfeso? Recuerde, hermanos, ellos habían sido resucitados, según Efesios 2:1, porque dice que y Él nos dio vida. En el versículo 5 dice, y Él nos dio vida. Y no solamente los había resucitado, sino que el miércoles recordábamos todas esas riquezas que hemos recibido. Ellos habían sido perdonados, habían sido sentados en lugares celestiales, eran amados por Dios, habían sido adoptados, habían sido reconciliados, sellados por el Espíritu Santo y tantas bendiciones que nosotros ahora tenemos en Cristo. En resumen, estos hermanos en Éfeso habían recibido la nueva vida en Cristo, pero lastimosamente habían algunos que estaban viviendo como muertos espirituales. Y es por eso que Pablo les tiene que decir, ya no vivan como los otros gentiles que no conocen a Dios. Eso es sinónimo de estar muertos. No conocer a Dios y estar muertos es lo mismo. Por eso es que él utiliza palabras sinónimas, adjetivos sinónimos, para referirse a una misma condición. Pablo lo que les está diciendo a estos hermanos es, si ustedes han resucitado con Cristo, ustedes no pueden seguir viviendo como aquellas personas que se están descomponiendo moralmente cada día más. No pueden, hermanos. Y es por eso que desde el 17 al 24 él da una enseñanza profunda, hermanos. Pero quiero que vayamos ahora al versículo 20 de Efesios 4. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Después de decirles que ellos no deben vivir como los gentiles y describe la condición de los gentiles incrédulos, ¿no? De los inconversos, y ya la vimos, mente vacía, corazón entendimiento entenebrecido, corazón endurecido, insensibles a la voz de Dios, sensibles al pecado, con malicia, con engaños, con impureza. Eso lo veíamos el domingo pasado. Después de escribir eso les dice, pero ustedes no, más vosotros, esa palabra más es al contrario. Por el contrario, ustedes no han aprendido así a Cristo. Y es llamativa esta construcción gramatical. ¿Sabe por qué? Porque lo que nos está diciendo es que el cristiano no aprende de algo. El cristiano aprende a alguien. El cristiano no aprende de algo. Hay personas que dicen, a mí me gusta que me hablen de la Biblia. Ellas quieren aprender algo. El cristiano quiere aprender a Cristo. Y por eso dice, vosotros no habéis aprendido así a Cristo. En otras palabras, Jesús es el maestro y Jesús es la materia que enseña. En las universidades hay materias que son selectivas, ¿sí o no? O ya eso cambió. Los que están en universidad, hay materias que son selectivas. En los colegios ahora hay materias que son selectivas también. Se le llaman especialidades. Y usted escoge la que a usted más le guste, la que más se acomode posiblemente a sus capacidades. En el cristianismo, Jesús no es una de las materias selectivas, es la materia obligada. Jesús es la materia obligada. Todo creyente que no esté conociendo a Jesús es un creyente que no va a poder vivir como Jesús. Podremos hacer muchas cosas y hay personas que asisten a las iglesias y dicen tener el poder incluso de hacer milagros, pero no conocen a Cristo. Felipe anduvo con Jesús 3 años y no conocía a Cristo. Tomás anduvo con Jesús 3 años y no conocía a Cristo. Judas andaba con los apóstoles y hacía milagros, pero no conocía a Cristo.
No lo conocía. Por eso lo entregó, por eso lo vendió. No sabía lo que estaba haciendo. No sabía a quién estaba entregando. Pablo dice, vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Hermanos, hay una diferencia muy grande entre conocer algo y conocer a alguien. ¿Sí o no? Hay doctores que conocen a sus pacientes y los conocen porque cuando usted llega, y más si es de pronto un ginecólogo, por eso es que hay algunos hombres que les gusta la ginecología, porque lastimosamente su mente está corrompida y tienen que ver a las mujeres completamente desnudas. Yo tengo conocimiento de alguien que le gusta eso. Se apoya en sus conocimientos de médico para ver mujeres desnudas. Le complace eso. Le satisface eso. Pero él puede conocer lo externo. ¿Quién conoce realmente a esa mujer internamente? Su esposo. Él la conoce internamente. Él sabe cómo siente, cómo piensa, cómo reacciona. ¿Qué cree? ¿Qué le gusta? ¿Qué le agrada? ¿Qué le desagrada? Hermanos, hay diferencia entre conocer algo y conocer a alguien. El cristiano tiene que estar conociendo cada vez más a Cristo para saber qué le agrada a Cristo y qué le desagrada a Cristo, para así evitar lo que a Él le desagrada y ser fervientes en hacer lo que a Él le agrada. Y yo quiero que nos preguntemos esta mañana, hermanos, ¿podemos hoy, que ya casi termina el año, yo no había caído en cuenta y ya estamos en el 10º mes, pero podemos decir hoy que hemos aprendido a conocer a Cristo más ahora de lo que lo conocíamos el año pasado? ¿Le conocemos ahora más de lo que lo conocíamos un año atrás? ¿O hemos estado aprendiendo de muchas cosas que se relacionan con la Biblia, pero no estamos conociendo a Cristo? Versículo 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Aquí no hay una pregunta. Y es por eso que a nosotros se nos ha enseñado comprensión lectora desde niños. Porque la forma en la que está escrito en este lenguaje o en este idioma, que es el español de España, no es el español nuestro, en este español pareciera que transmitiera una pregunta. Sí, porque comienza con un sí que parece una pregunta. Si en verdad le habéis oído. No, lo que está diciendo Pablo es, ustedes le han oído, ya que ustedes le han escuchado. Y la pregunta que viene aquí, hermano, es, ¿estos hermanos conocieron a Jesús? Porque no estamos hablando, hermano, del año 33. Jesús murió en el año 33. Estamos hablando que esta carta se escribió entre el 60 y el 63, es decir, 30 años después. Ya Jesús había muerto. ¿Cómo y cuándo estos hermanos oyeron a Jesús? Porque le dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. Cuando la iglesia en Éfeso escuchó a Jesús y fue enseñada por Jesús, ¿sabe cuándo? Cuando ellos escuchaban a los ministros del Señor, porque les estaban enseñando a Cristo, porque les estaban mostrando a Cristo. Y es por eso que el deber de toda iglesia de Cristo es orar por sus ministros, para que nos muestren a Cristo, para que nos enseñen a Cristo a través de la palabra de Dios, porque ese es el propósito por el cual Dios los ha puesto. Dios no puso ministros en la iglesia para que nosotros tengamos apariencia de empresa, donde hay supervisor, donde hay administrador, donde hay presidente. No, Él no puso eso para que nosotros nos parezcamos al mundo. Comparar la iglesia con el mundo no es una buena comparación. Hacer metáfora de la iglesia con cosas del mundo no es una buena comparación. Ya lo dijo Jesús, mi reino no es de este mundo.
Según Efesios capítulo 4, versículo 11, el propósito por el cual el Señor dejó establecidos ministros en la iglesia es para que nos enseñen a Cristo. Y Él mismo los constituyó. Yo le hago una pregunta, hermanos, y me perdonan que la haga yo. Quisiera que la hiciera otro. Usted ora por sus ministros, hermano. Usted ora por los que predican la palabra. Usted ora por aquellos que vienen y le enseñan a usted la palabra de Dios. Ora para que Dios les enseñe a ellos y ellos nos enseñen a nosotros. Si queremos conocer a Cristo, necesitamos, hermanos, que se nos predique a Cristo. En Juan capítulo 14, versículo 8, Juan capítulo 14, versículo 8 al 11. Y aquí surge una pregunta, hermanos, porque de verdad esta pregunta, cuando sale de la palabra de Dios, hermanos, como dice Hebreos, penetra el alma hasta partir los tuétanos y discierne los pensamientos. Juan capítulo 14, versículo 8 al 11 dice la palabra de Dios. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Hermanos, ¿qué le está diciendo Jesús a los discípulos? Bueno, ustedes pueden identificarme por lo que yo hago. Y aquí viene la pregunta para nosotros, hermanos. ¿Podemos decir lo mismo? ¿Podemos decir que las personas del mundo nos identifican por lo que nosotros hacemos como cristianos? Hermanos, yo siento vergüenza al reconocer que en mí hay muchas cosas que no se parecen a Jesús. Muchas cosas que no se parecen a Jesús. Que no me ven y dicen, ahí está un cristiano. Y me avergüenza mi vergüenza. Créalo, hermano. Me avergüenza tener que reconocerlo. Pero no es el propósito. Dios quiere que las personas puedan identificarnos por las cosas que hacemos. No solamente por lo que profesemos. No solamente porque nos identifiquemos en el barrio, en la empresa, en el trabajo, en el colegio como cristianos. Jesús está apelando a las obras que Él hace para que lo puedan identificar. Bueno, Felipe, las obras que yo hago dan testimonio de mí. Si no crees por lo que yo te digo, cree por las obras que estoy haciendo. Es la misma pregunta. Si hay alguien que cuestiona nuestro cristianismo porque no creen en la palabra, bueno, que cuestionen posiblemente el hecho de que nosotros no sepamos cómo instruirles, cómo enseñarles y cómo mostrarles. Pero que cuando vean nuestra vida, no haya nada cuestionable en nosotros. Y no hablo de moralidad, y no hablo de cultura, y no hablo de modales. Hablo de una vida transformada por el Espíritu. ¿Están viendo en nosotros esa nueva vida? Porque la nueva vida en Cristo, hermanos, se caracteriza por nuevas prácticas que son el resultado de estar aprendiendo a Cristo y estar siendo enseñados por Él. Escuche, la nueva vida en Cristo se caracteriza por nuevas prácticas que son el resultado de estar aprendiendo a Cristo y ser enseñados por Él. Un comentarista decía, los caminos de Dios y los caminos del mundo no son compatibles. La idea de algunos que claman ser cristianos, de que un creyente no tiene nada que cambiar, ni abandonar a nada, ni abandonar nada, no es nada menos que una idea diabólica.
el deseo de muchos predicadores de elevar la gracia a cambio de rebajar la demanda de santidad y obediencia que Dios hace a sus hijos, es lo que está llevando a muchas personas al infierno desde las cómodas bancas de la iglesia. Cuando nosotros elevamos la gracia y rebajamos las demandas de santidad y de obediencia de Dios, no estamos haciendo a Dios más misericordioso. Estamos llevando a personas al infierno, porque las personas asumen de que no tienen nada que cambiar, que no hay nada que ellos deban dejar, que ellos pueden continuar su vida porque les hemos mostrado solamente un Dios de gracia. Se nos olvidó que Dios también es justicia. Se nos olvidó que también Dios va a condenar a aquellos que no andan en obediencia a su voluntad. Se nos olvida predicar eso, porque no queremos mostrar a Dios como es. Si usted lee el Antiguo Testamento, ¿usted sabe qué se va a dar cuenta? Que los profetas no tenían ese problema. Los profetas mostraban a Dios como era. Ellos no andaban defendiendo a Dios. Hoy en día hay predicadores que quieren defender a Dios. Quieren defenderlo. Hay un hermano que tiene muy buenas enseñanzas, pero yo no comparto una. Y es que él dice que él nunca predica acerca del infierno. Es respetable su teología, su forma de pensar. Pero si hay alguien que habló bastante del infierno, no fue Pablo y no fue Pedro. ¿Saben quién fue? Jesús. Jesús habló más del infierno que del cielo, para enseñarnos que el infierno es una realidad que espera a todos los que siguen muertos en sus delitos y pecados y siguen muertos porque no han aceptado el perdón. Usted recuerda que, bueno, los que veían películas de hace unos 20 años, 30 años de El Oeste, ¿recuerda las películas del Oeste? Bueno, en esa época se colgaba a las personas. Esa era la muerte que se tenía, se les colgaba. En una ocasión había un hombre que había cometido un delito. El hombre había alegado durante un tiempo que había sido en defensa propia. Las autoridades no le creyeron. Así que lo enjuiciaron y lo condenaron. Pero alguien que se había enterado en detalles de esto, decidió ir con el presidente de los Estados Unidos de aquella época para que él le diera a este hombre la libertad por orden presidencial, porque él había investigado y él era inocente. Pero este hombre se había echado tanto al dolor que había decidido morir ya. Así que llegó la carta y se le hicieron llegar al alguacil y le dijeron: mira, suelta a ese hombre porque es inocente. Le dijeron: quedas libre, te puede decir, eres inocente por orden presidencial. Y el hombre dijo: no acepto. Pero es el presidente el que te está diciendo que quedas libre. No acepto. He decidido morir colgado. Eso se formó un conflicto porque era una orden presidencial. ¿Y cómo se iba a desobedecer una orden presidencial? Así que le devolvieron la carta al presidente. Señor presidente, este hombre dice que no acepta la libertad que usted le ha dado, la indulgencia que usted le ha dado. Él dice que quiere morir. Así que eso se llevó a debate y salió un experto en leyes y dijo: una carta de libertad es solamente un papel que no sirve si aquel a quien se le está otorgando la libertad no lo acepta. Y el hombre fue colgado, murió. Usted y yo le predicamos a las personas que hay libertad y vida en Cristo, pero de nada sirve si esa persona no acepta que hay vida en Cristo. De nada sirve. Obligarlos, no podemos. Convencerlos por métodos humanos, no podemos. Y por eso es que hoy es llamativo que ya el evangelio se convirtió en métodos. Hay metodologías para predicar el evangelio y convencer a las personas. Si la persona rechaza la nueva vida en Cristo, no hay nada que podamos hacer. No hay nada que usted y yo podamos hacer por esa persona.
Volviendo al contexto de Efesios, en el capítulo 4, él dice, vosotros estáis siendo enseñados por Él, por Cristo directamente. ¿Por qué? Porque cuando los servidores hablan conforme a la voluntad de Dios, es como si Cristo hablara, porque están utilizando las palabras de Dios. Los comentarios, los argumentos son humanos, son nuestros. Pero cuando se cita la Escritura, sin tergiversarla, sin sacarla de su contexto, sin aplicarle sentimientos, ni emociones, ni ideologías o filosofías, cuando se deja que la palabra hable, estamos siendo enseñados por Él. Ahora, ¿cuál es la evidencia de estar siendo enseñados por Él? Versículo 23. Vamos a leerlo desde el versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Recuerde, los que no conocen a Dios tienen una mente vacía, vana. Y me disculpa si usted es un incrédulo, posiblemente usted tenga más conocimientos que yo, posiblemente usted tenga un doctorado, posiblemente usted tenga una maestría, posiblemente usted sí haya cursado todo el bachiller, no a diferencia mía, posiblemente usted tenga conocimientos intelectuales de muchas áreas, pero Dios le llama una mente vacía, porque usted no la está llenando de lo que realmente vale llenar la mente. Pero un cristiano dice que él está siendo renovado. Ahora, ¿cómo se sabe que nosotros estamos siendo renovados? Bueno, para eso necesitamos ir a nuestra vida antes de Cristo. ¿Cómo pensábamos acerca del pecado antes de conocer a Cristo? En Salmo 53, versículo 1, perdón. Salmos 53, versículo 1. Y no sé si nos identifiquemos o digamos que jamás pensamos así. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Escuche lo que dice el necio en su corazón. No hay Dios. Bueno, no lo dicen literalmente, porque ellos dicen que creen en Dios, pero sus hechos están diciendo que ellos no creen en Dios. ¿Sabe por qué? Porque no viven de acuerdo a la voluntad de Dios. No toman en cuenta a Dios. Entonces, ¿cómo pensábamos nosotros antes de conocer a Cristo? Que Dios no existía, por eso pecábamos. Porque si yo no creo que hay consecuencias del pecado, entonces yo peco. ¿Y quién es el que trae las consecuencias de mi pecado? Dios. Entonces, si yo no creo que hay consecuencias, es porque creo que no existe Dios. Y como no existe Dios, ¿por qué tengo que reprimir mis deseos, mis bajas pasiones carnales? Yo voy a pecar. Mi mente piensa así. Los incrédulos piensan así. No es verdad que no están convencidos. El problema es que ellos no quieren dejar su pecado. No quieren dejar su pecado. Porque aceptar la existencia de Dios en sus vidas es tener que renunciar a muchas cosas pecaminosas que hoy les traen placer. Pero ellos no están dispuestos a hacerlo. En Isaías capítulo 1, versículo del 1 al 6, recuerde, estamos viendo cómo piensa aquel que no cree que Dios existe. Estamos hablando de la mentalidad de una persona muerta en su pecado. Visión de Isaías, hijo de Amós, de la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. ¿Quién habla? Bueno, lo que vamos a escuchar es lo mismo que Pablo le dijo a los efesios. Ustedes han aprendido a Cristo, ahora vamos a aprender de Dios. Porque habla Jehová,
Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Escuche lo que dice Dios de aquellos que dicen conocer a Dios, pero no tienen conocimiento de él. ¿Cómo está su cabeza? Enferma. Enferma. No piensa con sensatez. No piensa con cordura. ¿Y sabe por qué no lo puede hacer? Porque la sensatez y la cordura son obras de Dios en el cristiano. Son obras de Dios en el cristiano. No es algo que humanamente nosotros traigamos de nacimiento. Esto es lo que Dios dice acerca de los que están muertos. Su mente está enferma, no piensan en nada bueno, son inteligentes en lo secular. Hermanos, la verdad, a mí me pueden explicar cómo es posible que yo esté aquí parado y que a través de esa cámara me puedan ver personas que están en otros países. Me lo pueden explicar, pero se me hace difícil entenderlo. La inteligencia del hombre es increíble para estas cosas, pero somos unos completos ignorantes en cuanto al conocimiento de Dios. Hay personas que son muy inteligentes, pero necios en su forma de vivir. Necios. Saben de todo. Son enciclopedias ambulantes. Yo no sé si usted recuerda un programa que había de que alguien hablaba de, no, es que se me dañó el carro. Escuché que dijo carro, le tengo la solución. No, y es que en la casa, el baño, se le dañó el baño, le tengo la solución. Conocían de todo. Bueno, hay creyentes así, que saben de todo, pero no hemos aprendido a Cristo. Pablo dice, ustedes ya no pueden vivir así. En el creyente esto ya no puede ser así. Deben haber en los hijos de Dios cambios significativos acerca de lo que está bien y de lo que está mal. Hermanos, todo comienza por renovar la mente. Ya no podemos ver el mundo como antes lo veíamos. Ya no podemos ver el pecado como antes lo veíamos. Ya no lo podemos ver algo como liviano o sin mucha importancia. No importa si son nuestros hijos, nuestros padres, nuestro cónyuge, nuestra familia, nuestra abuelita que tanto la queremos. Tenemos que ver el pecado con los ojos de Dios. Hay que ver el pecado así. Si en verdad está siendo renovada nuestra mente, hay que ver el pecado como Dios lo ve. Debemos pensar como Dios piensa acerca de la inmoralidad, de la malicia, de la codicia, de la violencia, de las borracheras, del aborto, de la homosexualidad. Hay que ver el pecado como es. Hermanos, no podemos seguir pensando como antes, porque hemos sido renovados. Ya no nos puede deleitar el pecado. Ya no nos puede producir risa. Ahora tiene que producir en nosotros otra cosa, molestia. Las personas que fumaron aquí, levanten la mano. Gracias a Dios, no era el único. Me sentía a veces como que había sido el único. ¿No es verdad que ahora nos molesta estar cerca de alguien que fuma? ¿Sí o no? A mí me molesta el olor a cigarrillo. Me molesta estar cerca de una persona que huele a cigarrillo. Me afecta porque me trae malos recuerdos. Y yo digo, ¿en qué estaba pensando yo? ¿Saben qué estaba pensando? En el mundo. Mi mente no había sido renovada.
Si a nosotros nos molesta el olor a cigarrillo, nos debe molestar la homosexualidad, las borracheras, el lesbianismo, el aborto, las mentiras, la lascivia, la codicia, la malicia. Todo eso nos tiene que molestar. Porque ya no somos lo que antes éramos. Mire lo que dice Salmo 119, versículo 158. Salmos 119, versículo 158. Veía a los prevaricadores y me disgustaba. ¿Sabe por qué? No era porque le caían mal las personas. No era porque él se creía más que otros. No era porque él decía, ay, es que esta gente si hace cosas malas. En cambio yo tan puro, tan pulcro, tan santo, ¿no? Veía yo a los predicadores y me disgustaba. ¿Sabe por qué? Porque no guardaban tu palabra. Hermanos, ¿qué sentimos nosotros cuando vemos que las personas no guardan la palabra de Dios? Y vuelvo y repito, puede ser alguien cercano a nosotros, muy cercano a nosotros. ¿Qué sentimos? Salmo 139, versículo 19 al 22. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Usted dirá, hermano, pero eso es del Antiguo Testamento. ¿Qué dice Santiago capítulo 4? El que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Cómo pensamos nosotros acerca del pecado? No estoy diciendo que ahora vamos a encontrarnos con ese vecino y te odio. No vaya a llegar a donde su mujer incrédula y te aborrezco, porque lo echan. Y en época de pandemia no estamos recibiendo a nadie en casa. No, no es hablar así, hermanos. Es qué pensamos nosotros cuando vemos el pecado en alguien cercano a nosotros. ¿Qué pensamos de eso? ¿Está siendo transformada nuestra forma de pensar? ¿O seguimos viendo el pecado como algo sin mucha importancia? Bueno, al final todos pecamos, hermano. Los cristianos pecan, los incrédulos pecan. ¿Cuál es la diferencia? Que unos asisten 2 horas a un lugar donde los aburren y otros disfrutan en la ciclovía o de paseo en las fincas. ¿Esa es la diferencia? No, hermanos. La diferencia es que nosotros, cuando pecamos, nos aborrecemos a nosotros mismos. Usted no se aborrece, yo me aborrezco. Cuando yo peco, hermanos, yo me aborrezco. Porque sé que mi pecado es una ofensa contra Cristo. Porque sé que mi pecado no hace que la gloria de Cristo sea más grande. Pero el que no es cristiano peca y no le importa, como dice Proverbios. Es como la mujer que come algo, se limpia la boca y dice, no he hecho nada. A ellos no les duele pecar. Posiblemente algo allá en el fondo les remueva la conciencia y les diga que hicieron algo malo y dicen, pero no fue tan malo como otros. Hitler fue más malo que yo. Mussolini. Ellos sí fueron malos. Yo no. No, el cristiano está siendo renovado. Ahora, no estoy diciendo que nuestra forma de pensar va a cambiar de la noche a la mañana. Porque la palabra nos dice que debemos estar siendo renovados. Aquí está hablando de un verbo continuo. Cada día el cristiano está siendo renovado. ¿Por qué? Por la palabra de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo que está en nosotros.
Porque cuando un cristiano peca, el Espíritu Santo se contrista, la palabra nos redarguye, nos convence de pecado y entonces nosotros tenemos que volver a Dios arrepentidos, humillados, rogándole que tenga misericordia de nosotros y dispuestos a no seguir pecando. La pregunta entonces es, ¿qué es lo que hay en nuestros pensamientos? Hoy, hermanos, hoy. ¿Qué hay hoy en nuestros pensamientos? En este preciso instante. Salmo 139, versículo 22 en adelante dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Estamos dispuestos a decirle hoy al Señor, examina y prueba mis pensamientos? Ve lo que hay en mi corazón hoy. Hermanos, ¿qué está viendo hoy en nuestro corazón el Señor? ¿Malos pensamientos? ¿Malicia? ¿Ya estamos planeando pecar? ¿Estamos esperando el momento para decir una mentira, para calumniar, para chismear, para murmurar, para acusar? ¿Estamos esperando salir de este lugar para ir a ver cosas indebidas? ¿Estamos esperando terminar este culto de oración para salir a deleitarme con el pecado? ¿Qué está viendo hoy Dios en nuestros pensamientos? Y Gálatas dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Caras vemos, corazones no sabemos, pero Dios sí los conoce. ¿Qué está viendo en nosotros ahora, hermanos? ¿Qué vio Dios la semana que pasó? ¿Qué vio Dios el mes que pasó? ¿Ya nos arrepentimos de eso que estábamos pensando? Porque a veces creemos que porque fue un pensamiento no es tan malo, porque no lo llevamos al hecho. Bueno, yo lo pensé. Y a veces es cuando hablamos con alguien y le decimos, no, más bien no le digo. No, pero diga, no, porque no quiero pecar. Ya pequé. Hermanos, ya pequé. Porque lo pensé. Y Dios dice que mis pensamientos deben ser agradables a Él. ¿Está siendo renovado nuestra forma de pensar? ¿O seguimos pensando como los fariseos, a quienes Jesús tuvo que aclararles? Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, oh, ese no ha pecado. No, ya adulteró con ella en su corazón. Hermano, pero no es lo mismo. Posiblemente no sea lo mismo porque no traiga las mismas consecuencias físicas. Pero es más peligroso el pecado que se tiene en la mente, del cual nunca nos arrepentimos porque nadie lo vio. Ese es más peligroso. Los pecados que conservamos en nuestra mente. ¿Estamos siendo renovados, hermanos? Isaías 55:7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hermanos, ¿estamos luchando contra los malos pensamientos que hay en nuestra mente? ¿O los estamos dejando dar vueltas? Lutero decía, es imposible evitar que las aves vuelen sobre nuestra cabeza, pero lo que sí podemos evitar es que hagan nido en nuestra cabeza. A veces los malos pensamientos llegan. Y vuelvo a reconocer, me avergüenza mi vergüenza, pero yo he tenido malos pensamientos. Es imposible a veces evitarlos, pero lo que sí podemos hacer es evitar que hagan nido en nuestra cabeza. Es en esos momentos donde debemos ir a Dios y decirle, Señor, renueva mi mente. Me doy cuenta hoy que todavía me falta.
Cuando tengo un mal pensamiento, no es el momento para autoflagelarme y alejarme de Dios. Al contrario, esa es la razón por la cual debo ir a Dios y decirle, Señor, crea en mí un limpio corazón. Renuévame, Señor. ¿Y sabe cómo Dios contesta? ¿Cómo? Yo respeto a personas que dicen que Dios les habla en sueños, en visiones. A mí me habla por la palabra. Bueno, hasta ahora es lo que yo he aprendido. Todavía no me ha enseñado Dios en sueños, aunque una vez me pasó algo casi real. Me soñé cuando era niño que me estaba orinando y cuando me desperté, en verdad me estaba orinando. Yo no sé si eso es una revelación que me despertó. Pero hermanos, Dios nos habla por medio de la palabra. Cuando usted y yo queremos ser transformados en algo, necesitamos orarle a Dios para que nos muestre a través de la palabra cómo lo debo cambiar. Y Dios responde. A veces utilizamos esas enseñanzas de Jesús. El que llama, ¿qué cosa? Se le abrirá. Hermano, yo tenía una necesidad. Yo empecé a llamar a familiares y me llegó la solución a la casa. ¿Por qué no aplicarlo a esto, hermanos? El que busca encuentra. Yo estoy buscando ser renovado. Dios dice, ven a mi palabra, ahí vas a encontrar la forma. Yo quiero que Dios me enseñe cómo ser transformado. Dios dice, ven, que aquí en las escrituras se te van a abrir los ojos del entendimiento para que sepas cómo debes lidiar con esa debilidad o con ese pecado en tu vida. Pero ven a la palabra. Jesús le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto? Hermanos, estamos nosotros convencidos de que ahora tenemos vida nueva, pero no convencidos porque Jesús lo dijo, sino convencidos porque nuestra vida es una evidencia de que hemos sido resucitados. Porque el diablo cree que Dios existe. El diablo no tiene problemas con la doctrina de la Trinidad y de la unicidad de Dios. El diablo no tiene problema. El diablo tiene esa teología clara. Pero sigue siendo el diablo. No ha cambiado su naturaleza. Si nosotros decimos tener vida nueva, tienen que haber evidencias. Y Pablo en esta mañana, a través de la carta a los Efesios, nos dice, una de ellas, porque faltan muchas, es que nuestra mente esté siendo renovada. Joven, ¿qué es lo que estás metiendo en tu mente? Y una lucha que yo tengo con mi hijo es, ¿qué escucha? Yo no sé si usted la tiene con sus hijos. ¿Qué escuchan? Porque lo que escuchen se va introduciendo en la mente. Si están escuchando familiares que les dicen que la fornicación no es pecado, que las relaciones prematrimoniales no son pecado, que al final, mire, su papá también fornicó y ahí está con su mamá y casados y cristianos y mire, ¿cuál fue el problema? No fue ninguno. Eso se queda. Si están escuchando canciones que los incitan a engañar a los padres, a mentirles a los padres, si están escuchando canciones que les incitan a autocomplacerse con la masturbación, y ya lo hay, sus pensamientos no están siendo renovados. Al contrario, sus mentes se están enfermando cada vez más. Y es ahí donde nosotros como padres debemos estar vigilantes. Vigilantes. A veces nosotros, yo no sé si pecamos por ingenuos o queremos parecer ingenuos. Porque a veces sabemos que nuestros hijos no están haciendo cosas buenas y no hacemos nada. No, hermano, es que no quiero aburrirlo. Que de pronto el muchacho se aburre y se revela más. Y pues para que lo haga a escondidas, pues que lo haga y yo me doy cuenta. Esa no es la forma de pensar de Dios. Dios no piensa así.
Dios no piensa así. Dios no dice, bueno, para que ustedes no se contaminen con los pueblos paganos, pues pequen aquí entre ustedes también. No, Dios les dijo, ni se contaminen con el pecado de afuera y cuando vean pecado adentro, sáquenlo. Saquen el pecado de adentro. ¿Está siendo renovada nuestra forma de pensar? Vuelve la pregunta, ¿creemos que hay vida nueva? ¿Estamos viviendo esa vida nueva? Vamos a dejarlo por hoy allí, hermanos. Y si Dios permite, continuaremos el próximo domingo.